Es la tradicional mascletá del Día de la Plantá, una de las destacadas en el calendario fallero. Una mascletá con mucho color en la que se han buscado los contrastes en el ritmo, por momentos cadencioso. No obstante, el público ha valorado esa apuesta por la innovación. En el centro de Valencia no cabe ya ni un alfiler porque esta noche con la plantá comienzan oficialmente las fallas. Los maestros artesanos dan los últimos retoques y los casales se preparan para vivir 5 días de intensa fiesta. En uno de esos casales, el del Botánico, junto a una apetitosa paella, se encuentra nuestra compañera Clara Hostalet. Clara, ¿qué ambiente hay por allí ahora mismo? Pues de la mañana a la noche, con tracas incluidas, los valencianos disfrutan ya de las fallas en plena calle. Aquí en el barrio del Botánico, como en otros barrios de Valencia, se cumple con la tradición. Los falleros alrededor del casal se reúnen para comer, como estas, una buena paella. Es una pena que la tele no pueda transmitir los olores, pero se pueden hacer una idea de lo sabrosas que van a salir estas. Hoy, como decías, David, los maestros ultiman los detalles. Las fallas infantiles ya están montadas y esta noche le toca el turno a las mayores. Es la plantá. En total, más de 700 monumentos, algunas incluso llegan a medir hasta 30 metros, que con ironía y humor relatan todos los temas de actualidad, y seguro que la crisis no se va a escapar. Muchos no entienden estas fallas sin los toros. Hoy la expectación es máxima para ver a José Tomás. Como ayer con el Juli, el lleno está asegurado. La noche ha sido larga para falleros de todas las edades. Hasta los más pequeños han sudado. Pero al final ha quedado bonita y eso es lo que importa, ¿no? La mañana comenzaba reponiendo fuerzas. La fallera mayor infantil de Valencia empezaba su recorrido en Nou Campanar, la falla más cara. Todas las caritas tan bonitas, con tanto detalle y todo. Bueno, era precioso. E inmediatamente pasaba el jurado que tiene que elegir a la mejor falla infantil de 2009. ¿En qué se fija el jurado? Sobre todo el modelado, el acabado con la pintura y bueno, luego la sátira típica de lo que es la raíz de las fallas también se valora muchísimo. Las fallas infantiles de Valencia tienen un presupuesto total de 2 millones de euros. Las hay como esta que superan los 54.000 y otras que no llegan a los 1.000. Pero la ilusión no se mide en dinero. Pues a mí me ilusiona mucho porque yo desde pequeñita era muy fallera, entonces ya tenía muchas ganas. El buen tiempo que reina en Valencia invita a disfrutar de una ciudad prácticamente tomada por los turistas, que se prepara dando los últimos retoques a la plantá de esta noche.